contar con el acompañamiento de un equipo técnico altamente especializado, rinde. En NK, todo lo que hacemos rinde. NK, impulsando la innovación. Habla con nosotros. En el campo, en tu oficina o en la nuestra, compartiendo unos mates, en una videollamada o con un simple mensaje de texto. Habla con nosotros y verás nuestra pasión por la agricultura y nuestra pasión por el éxito. Sabemos que es más que un trabajo, es más que un negocio, es un estilo de vida. Unas veces emocionante, otras veces gratificante, pero siempre desafiante. Habla con nosotros, porque queremos trabajar con vos y aprender sobre los desafíos que enfrentás día a día en tu mercado, en tu región, con tus cultivos. Habla con nosotros, porque queremos escuchar sobre tus experiencias, aprender de ellas y poder darte soluciones de protección de cultivos que hagan tu vida más fácil y mejoren tu negocio. Habla con nosotros, por una razón o por muchas otras, porque nosotros te escuchamos. Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Gracias, Santi. Bueno, vamos a hablar del mercado y tratar de imaginar qué va a pasar con el escenario de precios que tenemos para la campaña fina, que probablemente muchos de ustedes no la van a disfrutar porque no pudieron sembrar, pero sí para la gruesa. Pero casi un año atrás yo decía, acá me estaba fijando anoche, 1 de septiembre, yo estuve por acá, estos son precios de emergencia, era una pregunta válida. Hace un año atrás, ¿se acuerdan? La soja volvió a los $650 en Chicago. Y nos preguntábamos si estos eran precios de emergencia o no. Después, otra cosa que también marcábamos era que en Argentina el intervencionismo mata mercado. Y esto fue así todo el año y todavía sigue siendo así. Ahora, hoy hay que reconocer que el mercado es fundamental más geopolítica. La geopolítica no se puede obviar en un análisis de mercado como que vamos a pretender hacer acá. La tensión de Estados Unidos y China es el número 1 de los temas que hay que destacar cuando hablamos de geopolítica. Es una pelea por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China. Hay quienes dicen que ya China va a superar a Estados Unidos el año que viene como primera potencia mundial, hay quienes lo niegan. Yo estoy entre los que están opinando la segunda opinión, pero claramente es un tema mayúsculo y algunos se preguntan por qué China se va a pelear con Estados Unidos cuando China tiene un superávit comercial con Estados Unidos que llegó a superar los $400.000 millones. Después ahí se declaró la guerra comercial con Trump, ¿se acuerdan? Y ahí se redujo ese déficit comercial que Estados Unidos tiene con China. Ahora ha vuelto a crecer, pero claramente esto demuestra que para China Estados Unidos es un socio espectacular. Pero también es cierto que para Estados Unidos China es un socio importante porque es el gran comprador de sus excedentes agroindustriales. Le hace soja fundamentalmente, maíz, sorgo. Es decir, para Estados Unidos China también es un cliente importante. Pero hay gente que tiene una mala sensación respecto de lo que viene. Respecto de China, China viene creciendo al 8 al 10% anual durante 20 años, es una performance nunca vista en la historia, y es difícil mantener esa tasa de crecimiento. Y bueno, el New York Times, hablando de la economía china, dice que la inversión en China se ha estancado, que el real estate, que es el negocio inmobiliario, que fue el motor del crecimiento económico de China durante 20 años, no estaría pasando su mejor momento. Hay una crisis en las hipotecas en China, un nivel de morosidad en las hipotecas importante. Hay una caída en el desempleo, en el empleo de los jóvenes, con lo cual el índice de Bloomberg, marca el New York Times, marca, digamos, una caída para el año que viene, o sea, un descreimiento de que China puede seguir siendo el sostén de crecimiento económico mundial.
Yo comparto esto, pero simplemente hago una observación. Cuando se habla de commodities, nosotros pensamos enseguida en trigo, maíz, soja, pero commodities también está el petróleo, están los minerales, están los metales, o sea, es probable que en ese aspecto el índice de commodities tenga alguna caída, particularmente por la caída de tasa de crecimiento de China. Pero no se olviden que yo soy de los que piensan que China no va a volver para atrás. Lo que hicieron los chinos en estos 20 años es pasar del arroz a la hamburguesa con papas fritas y Coca-Cola, y de eso no se vuelve. Y para hacer eso necesitas trigo, maíz y soja. Así que esta es mi teoría, veremos en el tiempo si tenía razón o no. Pero una de las alegrías de las últimas semanas fue que en el mes de mayo China batió todos los récords en materia de importación de soja. Cuando muchos decían China se está quedando y cada vez importa menos soja, en el mes de mayo China importó un volumen mensual récord histórico. Mes de mayo hace un mes y medio atrás. Esto es una buena noticia. Yo creo que China va a volver a ser un importador importante de soja. Pero además, la región clave en el mundo es esta. Perdón por este mapa que tiene muchos nombres y muchas cosas difíciles de entender, pero ese circulito negro que está ahí es Taiwán. Yo estuve en Taiwán invitado por el gobierno de Taiwán hace muchos años. Taiwán es una islita de 36.000 kilómetros cuadrados, que es una isla rebelde. Hay mucha gente que intenta asimilar la posible invasión de China a Taiwán con lo que hizo Rusia con Ucrania. Y no tiene nada que ver. Rusia invadió un país como Ucrania, que es un país independiente, reconocido por todo el mundo como tal. Taiwán no es un país independiente. El único país que ustedes conocen, supongo, que reconoce a Taiwán como un país independiente es Paraguay. Y después hay 3 países africanos que no me acuerdo ni el nombre. O sea, Taiwán no es un país independiente, es una isla rebelde que para los chinos es problema de ellos. Pero Estados Unidos, la flota americana está de este lado del Taiwán, y además hay muchas banderitas americanas en esa región, porque Japón es un aliado de Estados Unidos, Corea del Sur lo mismo, Taiwán ni hablar, Filipinas también, más abajo Australia. Y en esa región, ¿por qué es tan importante lo que se llama el Mar de China y toda la región conocida como el sudeste asiático? Porque 15 de los 20 puertos más importantes del mundo están ahí. O sea, el mundo está ahí. Dominar esta región del mundo es clave, y por eso la disputa por Taiwán tiene, además de una cuestión importante que es Taiwán es el principal productor de semiconductores del mundo, los chips, los teléfonos, las computadoras, es Taiwán, uno de los primeros tigres asiáticos, la China capitalista de hace 73 años que se independizó de la China comunista, pero 15 de los 20 puertos más importantes hoy están en esa zona, por eso toda esa región pasa a ser geopolíticamente clave. Cuando uno dice China tiene que también hablar de los países que conforman el grupo ASEAN, que son Taiwán, Filipinas, Tailandia, Malasia, Vietnam, Indonesia. Indonesia, 270 millones de habitantes, ya casi primer importador mundial de trigo. ¿Y por qué está pasando todo esto? Porque los tipos quieren comer pan, y son 270 millones de tipos. Entonces, esto es bueno para un país como el nuestro, que es naturalmente excedentario en productos agrícolas. Después están las novedades de la guerra Rusia y Ucrania. Este es un tema muy antipático lo que voy a decir, pero bueno, yo tengo que hablar de mercados, no de política. Aunque después algo vamos a hablar de política. Pero fíjense esto, estas regiones, esas 4 provincias que Putin dijo que anexó a China, a Rusia, perdón, hace un año atrás o 7, 8 meses atrás, la pregunta es, esas provincias que hoy están en plena guerra, porque hay una ofensiva rusa, hay una contraofensiva ucraniana que dice que están recuperando el dominio de esas provincias. Por supuesto, la información de guerra, como ustedes lo saben, lo sabemos todos, no es generalmente muy objetiva, pero esas 4 provincias, la pregunta que todo el mundo me hace, ¿son agrícolas? Y la respuesta es sí. Los mejores campos del mundo están en la pampa húmeda argentina, en el cinturón sojero maicero americano y en Ucrania. Yo estuve 3 veces en Ucrania, 2005, 2011, 2018, con gente, con productores, un grupo de 25 o 30 productores. Visitamos Ucrania y en noviembre del 2011 vinieron 20 y pico de ucranianos que sembran 300.000 hectáreas en Ucrania a visitar la Argentina y yo les organicé la agenda.
Y vinimos acá, fuimos a Pergamino, visitamos semilleros, visitamos campos. Eso fue en noviembre del 2021. Y nunca, durante una semana, desayunando, almorzando y comiendo con ellos, con traductoras, salvo 2 o 3 que hablaban inglés, nadie habló de lo que iban a vivir 3 meses después, con la invasión de Putin. O sea que no lo esperaban. Pero esas 4 provincias son agrícolas, son fundamentalmente área triguera, maicera, triguera y girasolera. La zona maicera está más en el centro norte de Ucrania. Ahora, ¿cuál es la reflexión antipática? Si mañana esa zona la toma Rusia, la van a sembrar los rusos, porque son campos agrícolas. Si la recupera Ucrania, la van a sembrar los ucranianos. Ahora, mientras se extienda la guerra, no la siembra nadie. Esta es la verdad, es antipático decirlo, pero es verdad. Y no pareciera ser probable que esto se termine rápidamente. Así que Ucrania ya el año pasado cayó la producción de Ucrania, que es uno de los 6º, 7º exportador de trigo, 3er exportador de maíz, peleando con nosotros ese puesto, por supuesto lo ha perdido, y el 70% junto con Rusia del mercado de girasol. Y ellos solos el 50% del girasol mundial, o sea, no son un país cualquiera, y están en guerra. Entonces, cuando ustedes ven los tipos con casco y chaleco antibalas sembrando, es para la gilada. O sea, son valientes pero no son boludos, no van a estar sembrando con un misil que te cae por encima. O los puertos que estaban sobre el Mar Negro, que yo visité hace 3 años, o hace 4 años, y estuvimos tomando una copa de champán con la gente de Bunge sobre el Mar Negro, y la gente me dice, pero esos puertos están destruidos. La mitad de los tipos que laburaban ahí son ucranianos, se fueron para la guerra. La otra mitad son extranjeros que se fueron a la mierda. ¿Qué van a hacer esperando que caiga un misil? ¿O no? Todo, casi alguna aplica la lógica, se entienden un montón de cosas. O sea, Ucrania está golpeada por una guerra que no parece que va a terminar rápidamente. Y además aparece el grupo Wagner, que detuvo la rebelión, que desafió a Putin. Esta historia va a continuar. Es un grupo que se subleva contra Putin, contra un tipo que tiene probablemente 2 días contados. Porque yo dije una cosa en marzo, abril del año pasado. El mundo no va a ser el mismo después de lo que hizo Putin. Y el mundo no es el mismo. Toda la geopolítica se aceleró. Y las relaciones diplomáticas cambiaron y las relaciones económicas también. O sea, no es un tema menor lo que hizo Putin. Y aparte les advierto, todo el mundo dice, bueno, pero Rusia es un país importante. Rusia es el 1% del PBI mundial. Lo que pasa es que al mando de Rusia hay un señor bastante complicado que tiene una fuerza nuclear detrás importante. Pero sepámoslo. Y además sepamos lo que está pasando con China. China es un amigo, entre comillas, de Rusia, y sí. Y fíjense que mientras China le da la mano a Rusia, el mundo está preocupado, pero China le dio una mano a Rusia. Fíjense cómo crecieron las importaciones chinas de Rusia desde la guerra. O sea, China necesita que Rusia sea un aliado en esa disputa por la hegemonía mundial con Estados Unidos. Claramente. Y próximamente aparece la India. Acá estamos yendo en septiembre. Yo estuve en 2006 en la India. Confieso que cuando volví dije, a la India ya fui. Pero ahora estamos yendo de vuelta. Pasaron 17 años y bueno, vamos a volver. Ya hay hoteles 5 estrellas. Cuando nosotros fuimos, había que bañarse con agua mineral. Y, bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Pero ahora hay hoteles 5 estrellas. Estamos yendo ahora en septiembre. Ya somos 27. Todavía quedan algunos cupos. Si alguno quiere, está invitado. Es una forma de decir, ¿no? Hay que poner algunos mangos, pero estamos yendo a la India. Pero les cuento. La India acaba de ser nominado como el país más poblado del mundo, superando a China, donde hubo una época de control de natalidad, 1.420 millones de habitantes. Es un país democrático, mucha gente no lo sabe. Por eso es más lento el crecimiento de la India, pero más sustentable en el tiempo. Todo pasa por el Congreso. Es un país cada vez más importante, se está poniendo de moda y se va a poner de moda. ¿Por qué? Porque es el mayor productor mundial de alimentos. Ahora ustedes dicen, la India que si no aparece en ningún ranking de exportadores, de importadores, es autosuficiente en todo. Produce 100 millones de toneladas de trigo, 100 millones. Y consumen 100 millones. Este año tiene un problema, tiene una sequía, van a tener que importar trigo, es una buena noticia.
Porque en un país de 1.400 millones de habitantes tienen que importar trigo, por ahí tienen que importar 7, 8 millones, que cambia el escenario de precios. Ahora, en lo único que la India es totalmente dependiente de las importaciones es en aceites vegetales. Aceite de palma, que es el aceite de menos calidad, el aceite más consumido del mundo, el más barato, y los indios, como tienen un nivel de pobreza muy alto, es el aceite que más consumen. Pero en la cuarta economía del mundo, algunos dicen que ya es la tercera economía del mundo, creciendo una tasa del 4 o 5% anual. No son tasas chinas, pero son más sustentables en el tiempo porque es un país democrático. El segundo mercado de consumo del mundo. Pero además, cuando la gente dice ¿por qué lado se va a inclinar India? Que es un jugador clave en el mapa geopolítico actual. ¿Para el lado de Occidente, donde el líder es Estados Unidos, o para el lado de las civilizaciones confucianas, que el líder es China? Es una pregunta que vale mucha guita. Yo diría que se va a inclinar para el lado de Estados Unidos, porque la India está acá, y fíjense que toda esta región hay muchas banderitas americanas, como dijimos hace un rato. Y entonces por eso esta región, conocida como la zona al norte de la India, la región de Cachemira, que alguna vez ustedes han hablado de eso, es ahí arriba de Pakistán, donde China quiere tener la salida al Índico, porque en el mar de China hay muchas banderitas americanas. La posición de la India en ese tema es crucial. Yo confío en que la India se vuelque hacia la civilización occidental. Cuando hablo de civilización occidental u oriental, este es el tema del momento. Y después vamos a ver por qué, que nos toca más de cerca de lo que ustedes creen. Ahora, la India, según el Fondo Monetario, pasaría a ser, en un par de años, la tercera potencia mundial. China superaría a Estados Unidos, podemos discutirlo, y la India pasaría a ser el tercer país del mundo. Pero lo importante es, como dice el título, que 4 de las 7 potencias están en Asia. O sea que el mundo está cambiando el eje de Occidente a Oriente. Esto lo tenemos que saber. Esto es fundamental entenderlo. El mundo hoy es geopolítica full, es un tablero de ajedrez donde cada uno mueve sus fichas y genera todo tipo de controversias. Y un dato que no es menor, Lula estuvo en China hace un mes y medio atrás, mucha gente se enojó o se preocupó por la actitud amigable de Lula con China, y Lula es Brasil, y Brasil es absolutamente pragmático. Cuando vino la guerra en Ucrania, uno de los países que más tardó en denunciar la invasión fue Brasil. ¿Y por qué? Porque Brasil depende del fertilizante ruso. Y nosotros tuvimos fertilizante el año pasado porque Brasil no se peleó de entrada con Rusia. Eso nadie lo dice, se lo digo yo. Tuvimos fertilizante porque Brasil le dijo a Rusia, yo te lo compro, vení. Y algunos camiones y algunos barcos vinieron para acá. O sea, Lula es totalmente pragmático, y el Palacio Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, mira primero los intereses y después decide sus políticas. Y esto es fundamental. ¿Por qué Lula es amigable con Xi Jinping, que es el presidente de China? Porque Brasil le vende toda la soja que vende, el 80% es a China. Ahora está vendiendo maíz, ahora vamos a ver en gran escala. Es el gran cliente comercial de Brasil, es China, no se puede pelear. Y Lula podrá ser de izquierda, pero no es tonto. Tampoco lo era Bolsonaro. Bolsonaro tampoco condenó la invasión de Rusia. O sea, esta es la realidad. Y es un tema no menor. ¿Por qué es un tema no menor? Y porque Argentina pasa a ser para Estados Unidos un jugador clave en la geopolítica de Sudamérica. Estados Unidos necesita que Sudamérica y América Latina se vuelque a la civilización occidental, en un supuesto choque de civilizaciones que alguien anunció en el 96 y que se está cumpliendo religiosamente. Estados Unidos necesita que Argentina sea amigable con Estados Unidos. Y como Brasil saben que no lo puede ser, por razones de negocios, entonces nosotros pasamos a ser mucho más importantes geopolíticamente de lo que ustedes creen, de lo que mucha gente cree. Muchos analistas políticos, yo diría el 90%, que parece que no se dan cuenta. Después vamos a ver por qué. Ahora, en este contexto, Brasil también lo podríamos mencionar como una pesadilla. Brasil son 850 millones de hectáreas, el país
de los cuales el 7% se destina a agricultura, 23% son campos ganaderos, 4% es urbanización, obviamente en semejante tamaño de país las ciudades ocupan poco espacio, y la vegetación natural el 65%. Ahora la pregunta es, ¿qué países pueden crecer en el mundo en área agrícola? 2. Estados Unidos está al taco, Unión Europea está al taco, China está al taco, todos están al taco. 2 pueden crecer, Rusia y Brasil. ¿Rusia puede crecer? Sí, podría crecer, pero no tiene campos aptos. Tiene campos agrícolas, pero no llueve cerca de Moscú. Llueve en el sur de Rusia. En cambio, Brasil podría duplicar la superficie agrícola. Pasar de 60 a 120 millones de hectáreas. Por supuesto, eso no va a pasar en 4 o 5 años, va a pasar en 30 años. Y eso es sin tocar un árbol del Amazonas, en la zona conocida como el Cerrado, noreste de Brasil. La provincia es de Bahía, más conocida por razones turísticas, Tocantins, Maranhão, Pará. Esa zona puede crecer y está creciendo. Hay que desmontar y hay que plantar árboles porque es lo que obliga la ley brasilera, que a veces se cumple y a veces no. Pero Brasil puede seguir aumentando su producción. Por eso Brasil es una pesadilla que tenemos que empezar a tener cuidado. Porque fíjense que Brasil, después de coquetear con el primer puesto como productor de soja con Estados Unidos, ya lo desplazó. Ya está consolidado como el primer productor mundial de soja. Imparable. Ya este año superando los 155 millones, el año que viene se habla de 165. Pero además, Brasil creciendo en la producción de maíz. Les advierto, recién charlaba con algunos de ustedes, de los últimos 5 años fuimos 4 veces al Mato Grosso y después fuimos a Brasil a ver las políticas de Brasil. Y vamos todos los años, vamos a ir de vuelta este año, probablemente en el mes de noviembre. Pero Brasil es una pesadilla, no solamente crece en soja cada vez más, sino también crece en maíz. Y en la Plaza Maicera yo explicaba en Agrotendencias, que fue hace un mes y medio, fíjense, ¿cómo está el mundo en materia de reservas de maíz? El mundo está bien de maíz. El que está mal es Estados Unidos, y como Chicago queda en Estados Unidos, no lo digo solamente por razones geográficas, entonces los precios del maíz están donde están. Y van a seguir estando altos, esa es la buena noticia que les traigo hoy, después lo vamos a tratar de explicar. Pero fíjense, ¿quién es el productor número 1 de maíz en el mundo? Estados Unidos, el 2 es China, y lo van a seguir siendo por largo tiempo, pero Brasil viene creciendo al punto tal que este año se convirtió por primera vez en la historia en el principal exportador mundial de maíz, desplazando a Estados Unidos. Esto hace 10 años yo no lo hubiera dicho, ni lo hubiera soñado. Brasil es una pesadilla. Y esto por el crecimiento violento del maíz de safrinha, que es el maíz de segunda. Ellos siembran soja y arriba siembran maíz en enero. ¿Y por qué hacen soja, maíz? Mucha gente no lo entiende. Yo no soy agrónomo, tampoco entiendo un pomo. Pero me explicaron que no se puede sembrar soja después del 1 de enero porque está prohibido en Brasil, por razones de malezas. Entonces hacen soja, cosechan en enero y arriba hacen maíz de segunda. ¿Y cuándo cosechan el maíz de segunda? Ahora, julio. Entonces Brasil está cosechando ahora, ¿cuánto? 97 millones de toneladas de maíz de segunda. La famosa safrinha entra al circuito comercial ahora. Entonces, esta frase que yo dije hace 6, 7 años en Córdoba, que mucha gente se enojó, el maíz tardío es un hallazgo agronómico, pero puede ser un dolor de cabeza comercial. Y es cierto. O sea, les encanta el maíz tardío, yo no soy agrónomo, no voy a opinar de lo que no conozco. Está bien, pero tengan la cautela o sepan que esto, que ustedes en julio van a tener la competencia del maíz brasilero. Y si se repite lo que hicieron con la soja, los precios los van a bajar. En soja, ellos fueron los responsables de la caída de los precios de la soja febrero, marzo, abril. La cosecha, super cosecha de maíz, de soja en Brasil. Y ahora están con una super cosecha de maíz. Eso es bajista. Y después en octubre viene la cosecha americana. O sea que nosotros podemos hacer maíz de segunda teniendo en cuenta que si los podemos llevar para comercializar en diciembre, enero, es lo ideal. Primer año te cueste un huevo, ¿cómo haces para no tener guita? Y bueno, primer año te cuesta, una vez que enganchaste el circuito, después se hace más fácil. Pero tengan en cuenta esto.
Esto mucha gente no lo está teniendo en cuenta. Ahora Brasil cosecha 95 millones, 97 millones de toneladas de maíz de segunda. Y la va a escupir arriba de los barcos como hizo con la soja. Entonces el boom de Brasil condiciona la frase que yo acuñé hace muchos años: Chicago queda en Estados Unidos. Veremos. Este gráfico hace poco lo hice, para justificar la frase. Fíjense, la línea colorada son los stocks en Estados Unidos desde el año 1990, o sea, hace 30 y pico de años. Y superpuestos están los precios de la soja en Chicago, la línea verde. Fíjense, cuando los stocks en Estados Unidos cayeron en el año 96 al 5%, que parece ser un punto que suena la alarma, los precios de la soja subieron, como ustedes pueden apreciar, en el eje de la derecha, de $200 a $300. Después hubo una segunda caída, 2003-2004. Cayeron los stocks, los precios subieron de vuelta. Después, acá les cuento, en 2000-2001 la soja valía $180. ¿Quién era presidente? De la Rúa, una mala leche insoportable. $280 la soja. Viene Cristina y la soja se va a 350. Después se cayó durante un par de años, del 2008-2009 vuelve a subir. Caen los stocks, suben los precios. Después viene la seca del 2012, bajan los stocks, suben los precios. Cada vez que la línea colorada toca el 5%, la soja explota. ¿Sí o no? Y bueno, el gráfico es así. Chicago queda en Estados Unidos. Caen los stocks en Estados Unidos, sube Chicago. El mercado de Chicago lo hicieron ellos para ellos. Si el mundo quiere usar Chicago como referencia, que es lo que pasa, nosotros, los brasileños, los chinos, ellos dicen, bueno, es mi mercado. Si ustedes lo quieren usar como referencia, es su problema. No se olviden ustedes que ellos producen 380 millones de toneladas de maíz y exportan 50, todo es consumo interno. O sea, el mercado Chicago queda en Estados Unidos. Y si usamos Chicago, y lo vamos a seguir usando porque no hay otra referencia. El otro día vale la pena el cuento. Me llama uno y me dice, pero tu frase no va a cambiar. No tendremos que usar a un tipo inteligente, dirigente agropecuario. Me dice, a San Pablo como referencia para la soja, con este desempeño de Brasil, o Shanghai. Entonces yo le digo, mira, haz una cosa, se dé cuenta que mañana tenés una tía que vos no sabés que existe, que te donó $3 millones. Y te dicen en el testamento, solamente pero la tenés que invertir o en Shanghai, o en San Pablo, o en Chicago. ¿Qué haces con la guita? ¿A dónde vas? Te da razón, me dicen. A Shanghai no, los chinos, viste, por ahí todo bien, pero por ahí me cagan. San Pablo es Brasil, por ahí se complica. Voy a Chicago. Bueno, los fondos van a Chicago. Y donde están los fondos está el mercado. Así que Chicago queda en Estados Unidos, no se olviden. Ahora fíjense lo que pasó después. Los stocks americanos subieron. 2015, 2016, 2017 los precios de la soja valían 320. ¿Quién era presidente? Macri. ¿Peronista? No. O sea, Dios es peronista y kirchnerista, como yo digo. Y después vino Cristina y la soja del año pasado llegó a valer $650 de vuelta. Ahora aparece esto, que es la recuperación de los stocks en Estados Unidos, pero esto es una promesa. Es una promesa que difícilmente se cumpla. Yo diría, no se va a cumplir. Con lo cual tenemos otro año de precios altos de soja. Ahora voy a tratar de explicárselos. Ahora, los fondos, que son los que mueven el mercado. Como yo dije en Agrotendencias, que Chicago operaba, el mundo produce 1.100 millones de toneladas de maíz por año. Y Chicago opera 11.000 millones de toneladas de maíz por año. Un corredor viejo, conocido, me dijo, ¿es verdad lo que dijiste? No puede ser. Digo, mira que tenés 40 años en esto, le digo. ¿Cómo que no lo sabías? Son los fondos los que mueven la cosecha 10 veces. Entonces estamos en manos de los fondos y los fondos tratan de ganar plata. No importa si la soja es ovalada, redonda, cuadrada, amarilla, verde, colorada, saben que se puede ganar guita y van ahí. Y operan modelos matemáticos. Entonces, cuando la soja sube, salen a vender porque subió demasiado, tomo ganancias. Y cuando el maíz baja, y yo estaba comprado, yo estaba vendido y baja,
tomo ganancias y vuelvo a subir. Ese es el negocio de los fondos, no importa si va a haber maíz o no va a haber maíz, es otra cosa que a ustedes les importa, pero ustedes tienen que estar mirando 6, 7 meses vista, los fondos están mirando mañana. Si mañana la soja va a subir, hoy compro. Si mañana la soja va a bajar, hoy vendo. Eso es lo que hacen los fondos. Y esto es lo que hicieron las últimas semanas. Esta volatilidad que hemos visto en los precios es al compás de las noticias que aparecen semana a semana. Porque el USDA, fíjense lo que fue, Estados Unidos va a sembrar una gran cosecha de maíz y una gran cosecha de soja. Ahora, esos cultivos tienen que superar 4 aduanas. La primera aduana es la siembra. ¿Qué pasó este año? Se sembró maíz 10 puntos en tiempo y forma, y hay una fuerte correlación entre la fecha de siembra y los rindes potenciales. Cuando se siembra entre el 15 de abril y el 15 de mayo, los maíces son récord. Y eso fue lo que pasó este año. Se sembró el grueso del maíz entre el 15 de abril y el 5 de mayo. Ahora, esa es la primera aduana. Ahora, ¿qué pasó con la segunda aduana? El 6 de junio, día clave, el día D, se anunció oficialmente en Estados Unidos una situación de sequía que cubre una gran parte del cinturón sojero maicero americano. Ese fue el día donde el mercado hizo un clic, cuando el Servicio Meteorológico Nacional anunció que la región núcleo estaba en sequía. Los productores lo sabían, los que no sabían eso o no lo tenían tan claro eran los fondos. ¿Qué hicieron los fondos cuando salió esta noticia? ¡Pum!, a comprar. Y subieron los precios. Y además, el USDA, que todos los lunes, después del cierre del mercado, califica los cultivos, fíjense lo que dijo el USDA. Arrancó diciendo que el 70% de los maíces estaban buenos o excelentes en la primera calificación que hizo en los primeros días de junio, y después hubo 4 semanas seguidas de baja de la calificación. Entonces, ¿cuál es la realidad de hoy? Vamos a ver qué dice el USDA el lunes. Probablemente lo mejore porque está lloviendo, pero el USDA dice que los cultivos de maíz y de soja están en la peor situación de los últimos 5 años. Retengan ese dato. Y están, fíjense, la línea colorada son la calificación de los maíces del año pasado. Y el rinde del año pasado fue 10.800 kilos de maíz. ¿Quiere que le diga una cosa? Y este año están peor los cultivos. Firmen 10.800 kilos. Con 10.800 kilos el maíz vuelve a subir. No ahora, pero cuando ustedes cosechen, sí. Esta es la historia. La segunda aduana no funcionó y en soja también. Entonces, esto de junio 27, que dice que el 70% del maíz está sembrado en zonas con sequía en Estados Unidos y el 63% de la soja. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Ahora, fíjense lo que pasó cuando apareció esa noticia de la sequía. Este gráfico es espectacular. La mayor alza en 6 ruedas desde el año 2012 tuvo Chicago. Esto es soja. No, esto es maíz. A ver, sí, maíz. La mayor alza en 6 ruedas desde el 2012. En 10 años nunca había subido tanto el maíz como subió esas 6 ruedas cuando apareció la noticia de la sequía. Después, ¿qué pasó? El martes 27 apareció un pronóstico de lluvias que no estaba en el radar. ¿Y qué pasó? La mayor baja en 3 décadas. Esto no es apto para cardíaco. Entonces, los que miran esto día a día, me llamaba gente y me decía, ¿qué hago? ¿Qué no? Pará, estamos en junio. Vos vas a cosechar el año que viene, tenés tiempo, manejá los tiempos. Como yo le digo a los chicos que trabajan en Novita, que escriben en el Agrofax, dice, subió, yo lo veo y digo, entonces explican por qué subió. Al día siguiente explican por qué bajó. Le digo, pará, boludo, hagamos las cosas bien. Porque explicar por qué subió, porque salió el pronóstico, al día siguiente llueve, bajó, no es así. Dame un panorama, dame manejo de los tiempos. Esta es la verdadera forma de analizar un mercado. Esto es de locos, pero estos son los fondos. Los fondos, si yo compré maíz a $300 y se va a 310, ¿qué hacen los fondos? Vendo. Entonces el tipo que va a vender le dice, pero si lo vendemos, lo vamos a hacer bajar. ¿A cuánto compraste? A 300. Está a 310, vendé, pero lo vamos a bajar a 305, ganamos $5. Vendé. ¿Entendés? Vendé y me llevo 5. Y después volvemos a entrar la semana que viene. Así funciona el mercado. Nos guste o no nos guste. Ahora, el viernes 30
salió la sorpresa del área en Estados Unidos, que generó un bolonqui impresionante. Se esperaban 37,2 millones de hectáreas de maíz, salieron casi 1 millón de hectáreas más. El UDA dice el 30 de marzo de cada año, en función de encuestas, cuánto se va a sembrar, de maíz y de soja, que es un dato clave. Y el 30 de junio, ya con relevamiento a campo, dice cuánto efectivamente se sembró. Y salió un dato mucho más área de maíz de la que se pensaba y mucho menos área de soja de la que se pensaba. Entonces, ¿qué pasó? Subió la soja y bajó el maíz. Obvio. ¿Pero quiénes hacen eso? Los fondos. Y así fue. Ahora, si yo hago el balance de oferta y demanda de Estados Unidos, con el área que dijo Luzda, ¿saben lo que pasa? El área que dijo Luzda 38,1, le pongo el rinde de tendencia, que es récord obviamente, porque los rindes vienen subiendo, tendencia es récord, casi 11.400 kilos, la cosecha me daría casi 400 millones, y este es el numerito clave, perdón. Estados Unidos, esto es muy importante, acá está la clave para imaginarse escenario de precios. Estados Unidos el 30 de agosto de este año, dentro de un mes y pico, van a terminar con un nivel de reserva del 10,6% de maíz. Es maíz para 30 días. Si yo hago esta hipótesis, que es la que dijo Luzda, el área de Luzda por rinde de tendencia, y calculo un mayor uso, mayores exportaciones y mayores consumo interno, me voy al 18%. O sea que Estados Unidos tendría, con esa hipótesis, un crecimiento de los stocks del 80% de maíz para el año que viene, para el 30 de agosto del año que viene. Ahora, eso es una hipótesis. La foto de hoy es que tiene un 10%. Y en soja, ¿qué dijeron? Con el área de Luzda del otro día, los stocks que habían dicho que iban a mejorar, que van a ser este año 5,3, caerían al 3,2%. Esto es insostenible. Esto es explosivo para la soja y bajista para el maíz. Pero el sábado lluvia por encima de lo normal. En definitiva, esto no es apto para cardíacos. Fíjense, la soja de 4,70 se fue a 560, después bajó a 530. Esto se llama volatilidad en su máxima expresión. Pero esta sorpresa del área, si yo tuviera que calificarla, es la mejor sorpresa que podemos haber tenido. Pues el mayor daño que generó la seca está en maíz, que está un mes adelantado respecto de la soja, en la definición de rindes, y ya está. El maíz ya no va a tener rinde récord. Con rinde de tendencia, los stocks de maíz no se recuperan. Y ese partido para mí ya está jugado. En soja hay tiempo todavía, pero baja el área. Con lo cual, si yo me hubieran preguntado el 30 de junio a la mañana, antes de que salga Luzda, ¿qué querés que salga? Más área de maíz y menos área de soja. Y fue lo que salió. Además, este gráfico, cuando la gente me dice, ¿qué hay para timbiar? Soja noviembre contra maíz diciembre. Tiende a valer. Ojo, los timberos, no me hago responsable. Pero 2,20-1 es la relación soja noviembre, maíz diciembre, Chicago de toda la vida. Cuando ese indicador se va a 2,60, hay que vender soja y comprar maíz. Y el mercado tiende a ajustar de vuelta a 2,20. Hay que tener las 3 P. Paciencia, pelotas y plata. Pero bueno. Pero fíjense dónde está hoy la soja respecto del maíz. 2,56-1. Acuérdense de mí a fin de año dónde va a estar. Y va a estar más cerca de 2,20. O sea, si quieren ganar guita, vendan soja y compren maíz. ¿Pero cómo? Es al revés de lo que dicen los fundamentals. Sí, pero si se mantiene esta relación, entonces el mundo del año que viene siembra mucho más soja, mucho menos maíz. O sea, se tiene que ajustar para que hagan las cosas como tiene que ser. O sea, esto tiende a nivelarse en 2,20. Y los fondos saben esto. Los fondos lo van a hacer ellos, ese trabajo. O sea que este gráfico es clave. Hoy la soja está a niveles estratosféricos y el maíz se cayó. Ambas cosas en simultáneo. Y esto genera que el indicador se vaya a las nubes. ¿Quién contagia a quién? Esta es la pregunta del millón. Quieren que le diga, y la soja va a bajar un poco y el maíz va a subir un poco. Y van a buscar encontrarse en los 2,20-1. Bueno, acá se terminó la parte buena de la charla. Vamos a la plaza local. Dijimos en Argentina, intervencionismo mata mercado, derecho de exportación arbitrarios, cupo de embarque,
el mercado de trigo y de maíz cerrado, fideicomiso aceitero, fideicomiso triguero, bueno, todo un desastre. Y ahora el rumor de que van a bajar las retenciones, subir los impuestos a los insumos por 30%, desesperación por dólares. Bajo las retenciones por 180 días cuando no hay nada para vender y subo los impuestos a los fertilizantes y a los insumos 30% para recaudar. Puede ser, yo creo que no va a pasar, pero bueno, no soy quien para decirlo. Lo que sí sé es que las reservas en la Argentina están en niveles dramáticamente bajos. Y hace 3 años quien hoy es ministro de Economía, porque el ministro de Economía no es Massa. Massa es virtual jefe de gabinete, yo diría virtual presidente de la Nación. Y el ministro de Economía es Gabriel Rubinstein, que es un tipo neoliberal de centro derecha total, que lo conozco hace 3 años porque me pidió tener un contacto del estudio Rubinstein conmigo cada 2-3 meses para hablar de mercado, preocuparse por el campo. Rubinstein, el ministro de Economía actual. Él es el que maneja. Es un tipo que dijo cosas de Cristina cuando asumió el Ministerio de Economía que yo no me animo a decir solo en casa y en el baño. ¿Está claro? Y este tipo las dijo por escrito. Cuando le dijeron, va a ser el ministro de Economía, Cristina dijo, ¿cómo? Primer muestra de poder de Massa. Massa le dijo, yo lo quiero. ¿Y Cristina qué hizo? Ok. ¿Tomaron nota? Bueno, tomen nota. Rubinstein es el ministro de Economía, un tipo que ha dicho cosas de Cristina que yo no me animo, ni siquiera a pensar en voz alta. Ahora, las reservas en el Banco Central están negativas, como ustedes saben. Ahora, vamos a los valores locales. Un tema muy discutido es la soja argentina más cara que la soja brasilera. ¿Cómo se explica esto? Es difícil de explicar porque la soja argentina tiene menos contenido proteico que la soja brasilera, o sea, no se puede explicar. Lo que pasó fue que Brasil deprimió los precios con su super cosecha, salió a escupir soja y nosotros estamos con una cosecha desastrosa, importando soja de Brasil. Ahora, piensen ustedes, la industria aceitera argentina, tan criticada por todo el mundo, que yo la defendí en Agrotendencia. Entonces vino el presidente de aceitera, de las aceiteras y me dice, nos defendiste. Y yo soy objetivo. Cuando hay que criticar, ustedes se defienden solos, le digo, no son carmelitas descalzas, pero cuando hay que criticarlo, los criticamos, cuando hay que defenderlo, los defendemos. Este año fue el peor año de la historia de la industria aceitera argentina, con una cosecha de 21 o 22 millones, con una capacidad de molienda de 70 millones. Están importando soja de Brasil, perdiendo mucha guita. O sea que todo lo que se dice que están cagando a los productores y demás, todo eso es mentira. Se perdió mucha guita este año. Y este gráfico lo demuestra. ¿Por qué la soja argentina está más cara que la soja brasileña? No tiene explicación. La explicación es que la soja brasileña se derrumbó porque salen a escupir soja. Y ellos son los responsables de esa baja. Esto lo podemos discutir largamente, pero esto confundió a mucha gente que sale a criticar a la industria aceitera diciendo están bajando los precios porque viene el dólar soja 3, ahora viene el dólar soja 4, etcétera, etcétera. ¿Viene el dólar soja 4? Yo creo que sí. ¿Cuándo? Mañana. No sé si mañana, pero después lo charlamos. Trigo, el trigo lo que queda es para la molinería. Los que tienen trigo, la respuesta es muy fácil. Me llama alguien y dice, tengo trigo sin vender. Trigo no queda en Argentina, queda muy poco trigo. La molinería, como no hubo trigo en la zona norte, el poco trigo que queda está en Tres Arroyos, Necochea, pero los molinos están por acá. Entonces, cuando la gente me dice, tengo trigo sin vender, ¿dónde estás? En Dorrego, provincia de Buenos Aires, cagaste. Hasta allá no llegan. ¿Dónde estás? En Venado Tuerto. Esperá, estamos en julio, recién empezamos julio. El trigo va a valer un huevo entre 2 meses, 3 meses, porque los molinos van a pagar disparates y no hay forma de frenarlo. O sea, depende de dónde estés. Y el maíz pasó lo mismo. El trigo se cayó, ¿se acuerdan cuando todo el mundo decía $350? Yo me acuerdo el año pasado, discutía con los chicos de Novita, me gané un asado. Me decía, el trigo a $350, la cosecha es un drama, va a subir. Le digo, pará, $350 es exactamente el doble que el promedio matemático del trigo de los últimos 17 años. Promedio matemático del trigo de 17 años para atrás es 175. El trigo valía $350. La gente me decía, ¿qué hago?
Mira, primero vendé y después preguntá qué carajo está pasando. No podés. ¿Qué hago? Igual que me llamó un uruguayo hace 2 meses. Hace 2 meses un uruguayo que sabe, piola, muy piola. Me dice, me ofrecen $650 por la soja. ¿Qué hago? Billete. En Uruguay es billete, en la mano. Entonces le corté. Me llama y me dice, se cortó. No, te corté yo, boludo. Le digo, ¿cómo vas a preguntar qué hago con $650? Acá la gente cobra $200 de billete. Hay preguntas que no van. Y acá pasó lo mismo. El maíz llegó a valer, ¿se acuerdan? $270 maíz temprano. Y los que tenían un poquito de maíz temprano, muy poco, dicen, ¿qué hago? Vendé porque el gobierno te va a abrochar. Y te abrochó. Suspendió las exportaciones como hizo con trigo. En trigo cerró los registros y el trigo se cayó. De 350 se cayó a 220. Y el maíz pasó lo mismo. El maíz llegó a valer 2.70. Cuando estaban 2.70 la gente le preguntaba, ¿qué hago? Mirá, vendé porque te van a cerrar las exportaciones. Y la cerraron. Vino un jubileo y la cerraron. Y ahora el maíz vale 200 y monedas. Ahora los que tienen maíz tardío para cosechar ahora, y le dicen, estos son precios de ayer, los acabo de ver con ustedes porque me los mandaron, los cargué anoche tarde cuando volvía de Uruguay, dormía ahí en Pergamino. 180, 190 están pagando por el maíz disponible, ¿no? Bueno, acá en la cuenca, como el mercado está distorsionado, los cálculos hay que hacerlos al revés. Háganme caso, 180, 190. El que me está pagando este precio hoy, ¿a cuánto tiene que exportar? Tengo que hacer al revés, sumarle al precio FAS las retenciones y los gastos de FOBing. A ver, ¿qué FOB me da? Y me da un FOB de 2.22. Entonces, 2.22, 2.28, que es el FOB que pone el ministerio. ¿Cómo está respecto? ¿Podemos vender al mundo a ese precio? Si Chicago vale el FOB Golfo 2.34 y estoy un poquito caro. Este es el cálculo que ustedes tienen que hacer. Si el FOB americano embarque ahora vale 2.34, el FOB argentino tiene que valer $20 menos. Nadie te va a pagar a vos por el maíz tuyo porque no, tuve un problema de cosecha. ¿Y qué carajo me importa? El maíz puesto arriba de un barco es maíz. Yo no voy a pagar $20 más caro el maíz argentino que el americano porque tuviste un problema, lo lamento. ¿Entienden? O sea, 2.34 vale el americano, tendríamos que estar en 2.14 y estamos en 2.22. Estamos un poquito caros. Los 180, 190 es lo que corresponde que vale. O si querés un poquito más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es así. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, pero si yo me lo guardo y lo vendo en octubre, noviembre y diciembre, es otro partido. Ya entramos en la pelea con los filoteros, los tamberos, los polleros, con el mercado interno y ahí podemos tener una nueva reacción. Pero si van a tener que exportar hoy o dentro de 15 días, depende de lo que haga Chicago con esa volatilidad de los fondos. Por ahí no está mal este precio tampoco, 180, 190, históricamente un precio bueno. En febrero el maíz tardío vale 45, 245, la gente me decía, ¿qué hago? Había que ser valiente para decir, vendan. Yo decía, vendan 245 porque nunca existió ese precio. Bueno, hoy vale $60 menos. Es mucha la guita, ¿no? Ahora, la campaña nueva, ¿qué podemos esperar? Viene un niño para trigo, ¿qué precio ponemos en el Excel? Les cuento. La referencia es el FOB Golfo que depende de Kansas. Ahora, si yo hago una referencia matemática, que no está mal hacerla, el FOB argentino normalmente es Chicago, o mejor dicho, Kansas más 40, con lo cual el FOB tendría que estar en $340 y está en 283. Entonces la gente dice, lo que pasa es que tenemos que salir a vender al mundo compitiendo con el trigo francés. El que está carísimo es el trigo americano. Tomar como referencia el trigo FOB Golfo este año es peligroso porque hubo un fracaso de la cosecha de los trigos duros de invierno en Estados Unidos. Entonces la gente me dice, el otro día un trader que estaba en una reunión con un cliente, invitó gente y uno de ellos era un trader. Y me dijo, este año no podés tomar Kansas como referencia, porque tenemos que salir a competir en destinos asiáticos con el trigo francés, que vale $20 menos. Y yo le contesté, es verdad, pero depende del volumen de la cosecha. Porque el trigo 2.35, el FOB índice 2.87, dice el gobierno que vale.
Si yo hago el FOB índice 2,87, ¿cuánto me da para pagar al productor? 2,40. Si tomo el precio que dice la bolsa de cereales, que dice 2,57, da 209. Esto es un quilombo. O sea, la bolsa dice una cosa, la Secretaría dice otra, Kansas vale mucho más. Está difícil opinar. Pero me están pagando 2,35. ¿Qué hago? Y yo le digo, lo fundamental es ver cuál es el excedente exportable. Les voy a dar un consejo y acuérdense, y lo hablamos en febrero. La bolsa de cereales dijo en Agrotendencias, esta chica que ustedes ven ahí, que fue la vocera, que la cosecha iba a ser 18 millones de toneladas. Después el área se fue achicando porque no llovió, en toda esta región no se pudo terminar de sembrar, y ahora la noticia es que en el sudeste, donde todavía se puede sembrar, estamos en julio, por excesos hídricos, anoche me llamó uno que está en Necochea, me dice no podemos sembrar, porque se cagó lloviendo, con lo cual está complicada la mano. Entonces, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es el excedente exportable? Yo puse hace ya 2 meses, para mí la cosecha es 16 millones. La bolsa de Rosario salió hace 2 semanas a decir 16,2. Ese dato es clave para imaginarse escenario de precio, porque si es 16, el excedente exportable, restándole el consumo interno, es 9. Y como hay 2,5 millones, esto no lo puedo explicar porque no hay tiempo, que estaban comprometidas el año pasado, que el gobierno postergó para este año, esas 2,5 hay que descontarlas. O sea que en realidad hay 6,5. Y si Brasil tiene que importar 5 millones de toneladas, volvemos al efecto Mercosur. Mi consejo es, los que tienen trigo, los que sembraron trigo y van a vender en diciembre, el que venda en diciembre va a desagotar el excedente de lo que necesita Brasil, que serán 1 o 2 millones de toneladas, y eso se va a vender porque mucha gente sembró trigo por razones financieras, por el trigo caja, y ustedes lo saben mejor que yo. Bueno, traten de, si lo hicieron por esa razón, arbitrar todos los medios posibles para no tener que vender en diciembre, porque en diciembre cuando vendamos ese excedente, eso se va a vender al resto del mundo compitiendo con cualquier país, y después en enero o febrero quedamos mano a mano con Brasil. Y si Estados Unidos, Rusia o la Unión Europea o Australia o Canadá le quieren vender a Brasil, en enero o febrero tienen que pagar un arancel que es 30 dólares más caro que el trigo argentino. O sea, ahí quedamos mano a mano con Brasil y podemos subir los precios. Y eso es lo que va a pasar. En enero y febrero del año que viene el trigo va a valer más de lo que vale hoy. Yo esperaría vender en el segundo tiempo, buscar el efecto Mercosur. Pero a ustedes les interesa, bueno, la reunión de hoy es más maíz que trigo, pero el maíz es más fácil. ¿Cómo calcular el precio del maíz para mayo del año que viene? Para marzo-abril, maíz temprano. Normalmente el maíz argentino tiene que cotizar, no se olviden que Argentina es el tercer exportador mundial de maíz. Ya, yo tengo que mirar lo que vale el FOB americano. El FOB americano mira Chicago, entonces el FOB argentino, para competir con el americano, en el mercado internacional, tiene que valer Chicago más 20. Entonces miro cuánto cerró Chicago ayer, me dicen 202, Chicago mayo. 202 más 20, 222. 222 menos gasto de FOB, 14 dólares, menos derecho de exportación, 12%, que yo no creo que nadie los toque, cualquiera sea el ganador, me da 181. Y me estaban pagando ayer 183. O sea, los 183 de ayer para abril están bien, con el Chicago de hoy están bien. Y Chicago de hoy acaban de pegar una linda paliza. Con lo cual, si ustedes me dicen, ¿venderías a 183? Ahí hago otro razonamiento. 183 históricamente está bien y está 10 dólares arriba del promedio matemático. No está mal. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿venderías a 183 hoy? Yo esperaría. Me parece que podemos pensar en algo mejor cuando el mercado de Chicago se acomoda. Estadísticamente estamos bien. Son los precios que corresponden y además son precios que si se sincera el tipo de cambio no son malos. Ahí hay que apostar a que el gobierno que venga, que haya un tipo de cambio más razonable, que se termine el retraso cambiario. Yo creo que se va a terminar el retraso cambiario. Yo creo que gane quien gane, hay 3 posibilidades. Milei, que medio está derrapando, o Bullrich y Larreta, que es otra posibilidad,
o Masa, que es la tercera. Cualquiera de los tres yo creo que va a un desdoblamiento cambiario. O sea, un tipo de cambio comercial más alto que el actual y un financiero turista con una brecha del 20, 25, no del 100. Me parece que ese es el escenario más probable, que para el campo es mucho mejor el que tenemos hoy. Ahora vamos a la soja. ¿Cómo dan las paridades? Como dijimos, la soja puesta arriba de un barco es soja. O sea, si vos tuviste un problema con tu cosecha, lo lamento mucho, te dice China o el país que te compre. Yo no voy a pagar $20 más por tu soja porque más de la brasilera, porque no es así. Entonces yo tengo que mirar el mercado internacional y Chicago es la referencia. Entonces me da una paridad para el año que viene de 353. Esto lo estoy mirando junto con ustedes. Esto es lo que da el tradicional descuento prima sobre Chicago que tiene la soja argentina con retenciones y me están pagando 3.35. Me están pagando $20 menos que la paridad. ¿Vendería soja a 3.50, a 3.35? Mi respuesta es no. Primero, soy alcista para soja para el año que viene, por todo lo que contamos anteriormente. Esperemos que termine esta ebullición que tiene Chicago con los fondos entrando y saliendo, pero la soja va a valer. ¿Y por qué digo que va a valer? Vamos a los comentarios finales. Yo decía hace 2 meses, y lo dije en Agrotendencia, por eso está el logo de Agrotendencia. Acá los eventos que vienen son 3. Si la cosecha americana es récord, como dice el USDA, y después viene Brasil repitiendo lo de este año, y después viene Argentina volviendo a la normalidad, con un año niño, entonces estamos cagados, decía yo. Estamos jodidos. Si se dan esos 3 eventos en ese orden. Entonces yo decía, en Agrotendencias, hace 1 mes y medio, vamos de abajo para arriba. ¿Qué probabilidad hay de que Argentina vuelva a la normalidad? 80%, con un año niño, que sembremos hasta abajo de las piedras y que la cosecha sea de vuelta a 45, 50 millones de toneladas de soja, 50 de maíz. Alta probabilidad. ¿Qué probabilidades hay que Brasil repita? Alta también. Tienen harto los brasileños, pero es harta. Ahora, entonces nos queda esta como única hipótesis. O sea, la única que nos queda es que la cosecha americana no sea récord. Y es muy probable que no lo sea porque todo va a andar bien, el área, todo, no anduvo bien, ya está. Vino la seca, le pegó un golpe, por más que pueda haber una mejoría en los cultivos, ya están tocados. Entonces fíjense lo que yo decía en Agrotendencias, miren el video si no. Yo ponía el cálculo que hicimos en junio, que Estados Unidos pasaba del 10 al 18% de las reservas de maíz, que este es el termómetro de los precios en Chicago, y decía, si yo a esto en vez de ponerle rinde récord, le pongo 500 kilos menos de maíz, los stocks, entonces no hay mejora de stocks. Y si le bajo 100 kilos a la soja, tampoco hay mejora de stocks. ¿Y qué pasó hasta ahora? Y ya está. 500 kilos menos de lo que el USDA dijo en junio es el rinde del año pasado. Y según el USDA los cultivos están mucho peor que el año pasado. Se equivoca el USDA, puede ser, pero ya los rindes, pensar en un rinde igual que el año pasado sería lo mejor que les puede pasar. Y con el rinde del año pasado los stocks no cambian. Eso es alcista. Ahora, tenemos que superar este momento. Hoy tenemos un mercado presionado porque todos los fondos están haciendo su tarea. Y bueno, eso lo sabemos. Pero esta es la realidad. O sea, los Estados Unidos no va a recuperar sus stocks y en soja menos. El único problema que yo podría mencionar, que algunos de ustedes están pensando, es, pero Brasil te puede complicar. Sí. Miremos cómo viene Brasil. Si Brasil repite una super cosecha, tendremos que estar atentos a febrero o marzo cuando Brasil salga a presionar los precios. Hay que empezar a usar las herramientas de los mercados de futuros y aprovechar los tiempos del mercado, sabiendo que Brasil es bajista. No se asombren, mejor dicho, porque Estados Unidos quiere que la guita no la den. Y si no dan la guita, más crece las posibilidades de ganar. El peronismo está todo junto de vuelta, ¿vieron cuando dicen, no se están peleando, no se están reproduciendo? Esa frase, no, hay que tener cuidado. Así las cosas, hoy tenemos expectativas políticas distintas a las que teníamos. El trigo FOB Golfo firme
Y el tema Brasil, vender en el segundo tiempo, resumen, ¿no? Soja Chicago para mí sostenida, hay que pasar el momento. Y Brasil y maíz Chicago a definir. El maíz entra en floración ahora. Esta semana que estamos transitando, la que viene y la otra, van a estar floreciendo 35 millones de hectáreas de maíz. Escuchen esto, y termino con esto. Acá sembramos 8 millones de hectáreas de maíz en la Argentina. Y ustedes son buenos sembrando maíz, me consta. Y sacamos 8.000 kilos por hectárea. Estos tipos, los yanquis, siembran 35 millones y sacan 11.500 kilos. ¿Escucharon bien? Es de locos. 500 kilos menos por hectárea y no le cierran los números. Porque Estados Unidos no importa el mundo que quiere de maíz. Estados Unidos dice, de las 380 que yo produzco, el consumo interno mío son 330. Exportamos 50, o sea, Chicago queda en Estados Unidos. Si la cosecha americana no es récord, que no va a ser récord, Estados Unidos no lo puede dejar caer. Esta es mi opinión. Bueno, muchas gracias y estamos abiertos a...